Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 13. Salmo 84. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Gloria a ti, Señor. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este viernes, continuando con el sumo sacerdocio de Jesucristo, que un mismo sacerdocio como el de Melquisedec, el cual no tenemos mayor dato de cuándo inició y cuándo terminó su sacerdocio, pero sí sabemos perfectamente que Dios lo eligió. ¿Para qué? Para que ese sacerdocio fuera el linaje del sacerdocio que Jesucristo iba a obtener del Padre. Y por eso Dios mismo se encarga de poner esta hermosa frase: yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados. Qué hermosa frase del Señor, porque fíjense que de Dios especialmente, como dice la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque es interesante notar cómo en este punto de nuestra vida debemos de reconocer la importancia que tiene el perdón de los pecados a través del sacerdote. Muchas veces nosotros escuchamos: ¿cómo me voy a ir a confesar con un hombre? ¿Cómo voy a irle a decir a un hombre lo que yo he hecho? Mejor me confieso directamente con Dios, mejor me voy delante del altar del Señor y le pido perdón de mis pecados. Qué interesante eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no pecamos solo delante del altar de Dios, o sea, pecamos delante de otros hombres, de otras mujeres. Entonces, como un pecado que es público lo queremos esconder, solo llegar delante del altar del Señor y pedir perdón? Qué fácil es eso, ¿verdad? Qué fácil hubiera sido a Dios simple y sencillamente decirnos a todos desde el cielo: miren, los voy a perdonar a todos, no voy a mandar a mi hijo a que se sacrifique por ustedes. No, sería tan fácil eso, pero no. Dios decidió que su hijo, teniendo ese sumo sacerdocio, le recordara a la humanidad entera de que al ser elegido por Dios, ese Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, iba a ser el encargado también de dar a quienes él creyera conveniente el poder de perdonar los pecados, el poder de perdonar los pecados para este mundo y para el cielo. Y aunque muchas veces, siendo católicos, a nosotros nos cueste muy fuertemente aceptar el que tengo que confesarme con un sacerdote, hoy escuchamos en el Evangelio de Marcos la institución de los 12. Oigan bien, la institución. Todos somos elegidos como discípulos del Señor, todos somos llamados a ser discípulos del Señor, pero hay ciertos discípulos que son instituidos como instituidos fueron los primeros 12 apóstoles de parte del Señor. Y por eso el evangelista Marcos se encarga de especificar los nombres de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estos apóstoles
irán instituyendo otros apóstoles. Y por eso, a partir de esta institución que hemos escuchado ahora, a partir de esa institución, por ejemplo, cuando ya Judas ha muerto, los 11 ven la necesidad de tener que elegir a otro apóstol. Y de estos entonces eligen a Matías, hombre bueno, hombre justo, como lo narra los Hechos de los Apóstoles. Entonces lo instituyen para ser apóstol. Y esta institución se ha venido dando por los siglos. Mientras el cristianismo ha ido creciendo, esta institución se va marcando. Y ahora ya no son llamados apóstoles, son llamados obispos. Los obispos instituidos por otros obispos, por el obispo mayor, que en este caso es el Papa obispo de Roma, como lo fue San Pedro, obispo, el primer obispo de la Iglesia Católica. Esta institución se viene dando a lo largo de los siglos. Una institución que también la llevan los sacerdotes, que la llevamos los sacerdotes. Una institución por la cual, de mano del obispo o del apóstol de ese lugar, del apóstol elegido por Dios, instituido por la Iglesia, instituye el sacerdocio en segundo grado, que es el del presbítero. Y por eso esa institución lleva consigo el perdón a los pecados. Entonces, cuando yo me voy a confesar con un sacerdote, y aunque él siga teniendo su condición humana, siga teniendo la condición frágil del ser humano, cuando yo lo encuentro en el confesionario o cuando yo me encuentro con él para confesarme, es una institución de Dios, y por lo tanto quien está oyendo mis pecados es Jesucristo mismo, quien los perdona y los redime, quien los absuelve y los olvida. Yo perdonaré sus pecados y no volveré a acordarme de esos pecados, dice Dios en la carta a los Hebreos. Entonces es bien interesante cómo todos nosotros debemos de entender eso. ¿Sabían ustedes que nosotros como sacerdotes tenemos el sigilo sacramental, el silencio sacramental, del cual no podemos revelar ningún pecado, por tan grave o como sea? No podemos revelar el pecado que alguien nos ha confesado por este sigilo sacramental. Entonces, a partir de ahí, todos nosotros como sacerdotes sabemos que el perdón no lo damos nosotros, lo da Dios a través de nosotros. Nosotros nada más somos instrumentos. ¿Instrumentos de qué? Instrumentos por los cuales Dios, a través de nuestros oídos, a través de nuestro corazón y a través de nuestros labios, habla a cada persona que llega delante de Él a reconocer sus pecados, a reconocer que ofendió a la humanidad, a reconocer que ofendió a Dios, no solo en su presencia espiritual, sino también en su presencia humana. Entonces, por eso es importante, nosotros debemos de aprender cuál es el sentido del sumo sacerdocio, debemos de aprender cuál es el sentido de la reconciliación, cuál es el sentido de los sacramentos, donde Cristo se manifiesta y se hace presente para todos nosotros. No se les olvide compartir este video, darle like, activar las notificaciones y nos suscribimos al canal. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.